Muy buenas compañías, bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a Susan Galiano, licenciada en arte dramático, actriz, empresaria y directora de una escuela de teatro y danza con especialidad en la educación emocional. Muy buenas, Susan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí con muchas ganas de charlar un ratito contigo. Estás muy guapa, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. He aprovechado la ocasión, ya que se nos ve la cara completa aquí, para ponerme un poquito mona. Bueno, pues esta serie de entrevistas, cuando es un actor o una actriz, comienzan de una forma muy clara y muy directa. Susan, tú cuando te dan un guión, ¿No? ¿qué es lo primero que haces? Bueno, pues lo primero que hago es leérmelo desde el disfrute, desde el entender la historia y ver un poquito qué sensaciones primeras son las que se me quedan, ¿no? Con respecto a todo el texto y concretamente con respecto al personaje que me toque representar en ese texto. Entonces es como una primera sensación, como cuando vas a comerte algo que no has comido nunca y lo primero que haces es olerlo, pues eso es lo primero. Y, Qué bonito, y bueno, qué ya a bonito. partir de ahí, pues ya sí empezar a leer un poquito de una forma más concreta, a nivel intelectual, un poquito saber pues cuáles son el arco emocional del personaje, eso me interesa mucho, ¿no? O sea, en ese primer impacto, digamos que lo que se queda es ese arco emocional, ¿no? Por dónde ha ido el personaje. Y seguramente en esa primera lectura, pues se te quedan muchas cosas en el tintero. Entonces ya con esa primera impresión, ese olor, pues ya empezamos a leer de nuevo otra vez y entonces ya sí se va profundizando un poquito en, digamos, lo que se va escondiendo detrás, a nivel de texto, lo que se va escondiendo detrás de ese personaje, ¿no? Que son esas cosas que le están ocurriendo al personaje pero que no las está contando. Y por tanto esas son las que van moviendo, digamos, el acting, la parte emocional, ¿no? Es como muy importante. Entonces, esa es el primer impacto, digamos. Y yo sé, porque he trabajado contigo, que para ti la parte corporal es muy importante. Exactamente. Bueno, una vez que o sea, ya ha habido este primer contacto con el guión, este primer intelectualizarlo, después sentir un poco emocionalmente, la parte importante es el trabajo o la conexión con el cuerpo y desde mi forma de trabajar es decir, no, yo no afronto directamente el personaje con cómo se va a mover ese personaje o en qué nivel físico va a estar moviéndose especialmente o cómo va a caminar o cómo, sino es más bien ponerme en contacto yo con mi propio cuerpo. ¿Vale? Entonces, eso es a través de diferentes ejercicios de movimiento orgánico, ponerte una música y soltar. Bueno, esas primeras sensaciones emocionales que me ha quedado del personaje, pues voy a buscar una música que me haga de alguna forma llegar a ese sentir y voy a ponerle y voy a moverme y voy a desbloquear mi cuerpo porque los actores, nuestra herramienta, como tú bien sabes, una de ellas es nuestro cuerpo, es nuestra voz, nuestra imaginación, nuestras emociones. Entonces es un poco como cuando te dan la masa del pan y tú vas a hacer un pan y tienes todos los ingredientes, pero la masa esa primero tienes que malearla un poco. Y esa masa que estás maleando es tu propio cuerpo. Y una vez que tú buscas y te mueves y juegas con ritmos y con tiempos es como, digamos que tu cuerpo está más flexible para ya a partir de ahí poder ponerlo al servicio del personaje, ¿no? Poder transferir un poco las vivencias de ese personaje a nivel físico y orgánico, transferirlas a tu propio cuerpo. Al final es un proceso de integración en el que vas partiendo bueno, esa primera impronta que te digo es conocer quién es ese ser que vas a dejar que te habite, y es en esa primera lectura que te digo, y una vez que ya lo conoces, ¿no? Es como si lo tuvieras enfrente, y entonces ahora él de alguna forma te tiene que conocer a ti, entonces tiene que ver con qué material es con el que va a trabajar, él también. Y ahí es donde enlazo con esa parte de tomar contacto con tu cuerpo, ¿no? Y saber desde dónde se están moviendo los niveles de energía que vas a emplear para este personaje, qué niveles de energía no te sirven para el otro. Y al final es un proceso que necesitas vivenciar mucho para conseguir afinar como haces con una guitarra.
Y es un proceso largo en el que te vas a llevar muchos momentos de frustración, en el que no vas a como que tu cuerpo siempre va a tender a moverse de la misma forma, no vas a encontrar exactamente cómo ponerte en cooperación con ese personaje, y entonces ahí hay una briega, que esta palabra es como muy mía, ¿no? Ahí hay una briega entre ese personaje que te está observando, tú que lo observas a él, ese cuerpo que tú estás manejando, hasta que de forma mágica, porque yo creo mucho en esos procesos mágicos que siempre te pillan trabajando, por supuesto. Es como que te encuentras, ¿no? Hay como un cruce, como que convergen en un momento determinado tú y el personaje en ese proceso de trabajo. Y ahí es como, se enciende una luz, es como nos hemos mirado a los ojos por primera vez. Y a partir de ahí sigue currando y currando y buscando y equivocándote y frustrándote y no encontrando cómo se mueve y tratando de buscar por otro lado. Es como una pelea hasta que al final todo va calmándose y ¡boom! Y ya no tienes que hacer nada, ya estáis el uno en el otro, ¿no? Es como muy místico, como muy la forma que tengo de poder explicártelo, ¿no? Me ha gustado mucho, porque yo en mis clases incido mucho en este símil de la guitarra. Fíjate, Susan, porque yo creo que nuestro cuerpo, por supuesto, dentro de todo lo que significa nuestro cuerpo, porque dentro de nuestro cuerpo están nuestras emociones, que ahora hablaremos también de eso, está nuestra voz, está nuestro sentimiento, está todo dentro de nuestro recipiente, pero nuestro cuerpo es nuestro instrumento. En realidad es un instrumento muy delicado, muy preciso, pero realmente es nuestro instrumento, igual que el guitarrista tiene la guitarra. Y yo creo que a ningún guitarrista se le ocurriría dar un concierto sin afinar la guitarra. Sin embargo, hay muchos actores y actrices que se les ocurre no calentar. Por ejemplo, o no trabajar la técnica, porque la técnica al final, pues es eso, son ejercicios que te conectan con tu cuerpo, que te hacen descubrir cosas nuevas, tiene que ver con estar fuerte, con atenderte en el sentido de mirarte hacia adentro, cómo estoy, y desde fuera, desde el cuerpo, ¿qué me pasa? Estoy más bajo de energía, estoy más desentrenado. Entonces, bueno, hay muy pocos actores que tengan como continuo en su día a día el entrenamiento. El hacer un training con una secuenciación de música en la que tú estás trabajando, pues lo que comentaba antes, el movimiento orgánico, estás trabajando los niveles de niveles físicos de movimiento en el espacio, estás trabajando el equilibrio, y entonces te pones ese training de 40 minutos y lo haces todos los días. Y entonces, claro, como ese no es el hábito, pues muchas veces llego con el coche, con los trastos, coloco los trastos, los focos, no sé qué, no sé cuánto, me voy a tomarme un café, charlo un poquito con mi compañero y antes de salir, respiro y salgo. Te puede salir bien, te fumo un cigarrito, no sé qué, charlas, un poquito de anís, dependiendo de la época del año, y sales. Y entonces, ¿qué pasa? Que sí, que va a haber cosas que vas a cubrir porque has hecho muchos ensayos, pero el acto mágico de fundirte con el escenario, que son esos momentos magistrales que ocurren, eso va a ocurrir si tu máquina, tu instrumento, está afinado y está receptivo y va a dejar fluir esa energía y va a estar en la escucha del compañero, y todo eso es entrenamiento y eso es básico desde mi punto de vista. Incluso diría yo que es una forma de vida, porque al final esa es la forma de vida que tiene el actor, que es todo lo que está ocurriendo en ese training, y después cuando tú sales y vas a comprar a una frutería y observas cómo se está moviendo el cuerpo de las personas que tienes al lado y observas qué formas tienen de comunicarse, los subtextos que ocurren, el actor está siempre entrenando, siempre está con esa apertura, con esa escucha, porque si tú no entrenas la escucha, ¿tú cómo pretendes en el escenario, en una hora, hora y media de función, de repente tener eso activo y preparado? No, eso es algo de diario. En las simples acciones, yo qué sé, en casa, cuando entras en la cocina, cómo está ubicado todo, cuando entra tu pareja, cuando entran tus hijas, cuando te habla un vecino, todas esas cosas, ¿no? Como una escucha activa constante, es como los sentidos, tenerlos constantemente desmecanizados, que no me habitúe yo a
pues, a los sonidos que siempre escucho, sino voy a estar pendiente de los que de esos que van a ocurrir y que se me pueden escapar. La escucha, la apertura, el entrenamiento. Y eso es una forma de vida. Total, Para- totalmente. Yo creo que incluso para mí, a veces me parece una forma de vida muy... que pocas profesiones invaden tanto tu vida como la profesión del actor, ¿no? En ese actor o actriz obsesivo, ¿no? Que al final nos pasa, ¿no? De lo que tú dices, medir la cocina, crearte un esquema de movimiento en la cocina, medir cómo abres los cajones, cómo vas en el metro analizando los perfiles de personajes que hay delante tuya y cómo te invade todo ese mundo que al final, pues para hacer un trabajo fino es necesario, ¿no? Claro. Es que fíjate tú que, por ejemplo, hay muchos ejercicios bueno, yo trabajo mucho en la escuela con mis alumnos, que son las secuencias de movimiento o las partituras de acciones, ¿vale? Entonces, cuando tú propones este ejercicio, pues así a bote pronto puede quedar como muy mecánico, como muy robótico, ¿no? Pues hago una partitura de movimiento o hago una partitura de acción, y esa es la parte técnica, pero en realidad cuando tú estás interpretando, por ejemplo, yo qué sé, un personaje que está en una cafetería y tiene una serie de acciones como son, me voy a tomar un café, pero tengo que dejar claro que estoy escribiendo en mi diario. Ahí hay una serie de acciones que es el acto de cojo el café, bebo, lo suelto, cojo mi bolígrafo, tengo una intención, escribo en mi diario, ¿vale? Esa es la acción. Eso es una secuencia de movimientos. Y de lo que se trata es de que tú integres esa secuencia de movimiento en ese texto o bien en ese monólogo interno que estás teniendo como personaje y qué es lo que estás sintiendo. Entonces hay entrenamientos técnicos que lo que te hacen es, digamos, mantenerte despierto en esa consecución de elementos que tienes que tener para que tu personaje esté redondo. En el simple hecho de estar tomándose un café y de estar... Entonces, por eso es insistir, ¿no? A raíz de la pregunta de si es importante el calentamiento o no, que es de donde ha surgido todo esto, es ese entrenamiento de la técnica. Y después el calentamiento va a ser leve, antes de salir, moverte un poco para activar lo que ya tienes, porque lo has estado trabajando ayer y antes de ayer y el otro y el otro. No, un poco. A mí me ha encantado esto que has dicho de la línea de acción y de la mecanización. Para mí, lo que yo utilizo es una primera serie de improvisaciones de la cual aparece o terminamos creando esta línea de acciones que se termina mecanizando y hay una última fase del proyecto muy cercana al estreno. Se trata de sacarle brillo a esa mecanización y prácticamente, si eso está bien hecho y bien trabajado, con la adrenalina del estreno se llena de vida. Totalmente, totalmente. Y sobre todo, ese llenarse de vida te llenas de vida y cuando te llenas de vida, integras todas esas partes y cuando las tienes integradas ya es el goce y es el disfrute porque ya tú, o sea, digamos que ya has hecho esa transferencia, tú le has prestado tu cuerpo, el personaje te ha prestado su historia de vida, su situación actual y ahora estáis ahí coordinados, ¿no? En Y la ese es rie- el punto mágico, ¿no? Es muy, o sea, cuando ocurre eso, porque hay funciones que no ocurre, claro, hay funciones que no ocurre, pero cuando eso ocurre, entonces ya te dedicas a esta patatita, claro. ya no hay remedio. Mira, retomo algo que se me ha quedado en el tintero de lo que has dicho. En el contexto del trabajo personal, ¿no? Este trabajo con música, de soltar el cuerpo, un trabajo pues, más relacionado con lo que se conoce como expresión corporal, ¿no? Ese momento de conexión en el que de pronto encontramos sentimientos dentro de nuestro cuerpo asociados a una serie de movimientos, quizás, ¿no? Estás haciendo una partitura de movimiento y de pronto haces un movimiento X y aparece una emoción potentísima que te lleva al llanto. Y no hay un motivo que tenga que ver con la memoria emocional. Hay algo que está dentro de tu cuerpo como un nudo, creo que has utilizado tú antes la palabra nudo, que de pronto lo desbloqueas y aparece un sentimiento súper potente, ¿no? No sé si te ha pasado a ti.
Claro, sí, 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 me ha pasado a mí y en el trabajo o sea, en el trabajo con material frágil, como ya hemos comentado en alguna ocasión, ocurre habitualmente, con las personas ocurre. Y eso, mira, eso tiene mucho que ver, pues, a ver, el actor no se puede alejar del autoconocimiento, o sea, es imposible, es que si tú a mí ahora mismo, bueno, ahora es porque estamos en distancia, pero si tú y yo estamos juntos y tú tienes ese lápiz en la mano, y yo te pido ese lápiz, tú me lo puedes dar, porque lo tienes. Pero si yo lo que te pido es un tubo de escape, no me lo puedes dar en ese momento porque no lo tienes. Entonces, lo que no podemos los actores es pretender contar historias cargadas de emocionalidad y de verdad si no tenemos un autoconocimiento de esa paleta de color emocional que puede estar sintiendo el personaje. Yo no puedo hacer como que siento. Vale, pueden haber funciones en las que los actores hacen como que sienten, pero el proceso catártico no va a ocurrir al mismo nivel con el público. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto que estás hablando tú de esa ruptura de bloqueos? Es que a niveles emocionales, el día a día nos hace bloquear. Hay personas que tienen bloqueos a nivel energético y esto enlaza y enraiza mucho con la bioenergética, pues a nivel de garganta, pues tienen bloqueos a niveles de pelvis, pues porque son personas que contienen la rabia, porque son personas que normalmente no piden lo que necesitan. Y entonces eso se va somatizando en el cuerpo y se va somatizando en cómo yo soy capaz de absorber esa energía que está a mi disposición, que es la vida, ¿no? Que yo dispongo de un nivel de energía. ¿Qué ocurre cuando yo empiezo a mover el cuerpo? Cuando yo empiezo a mover el cuerpo puede ocurrir que el cuerpo me tiemble, que se me descontrole, que de repente haya como una conexión profunda. Tú imagínate un bloqueo a nivel emocional potente y a través del cuerpo de repente es como la primera bocanada de aire que se presupone un alivio, pero en realidad lo que hace es remover todo eso que hay dentro y entonces es maravilloso porque es una toma de conciencia, es una apertura y entonces sale esa emocionalidad y tú dices, wow, esto estaba dentro de mí, ¿de dónde viene esto? Entonces, eso viene del propio proceso personal que para mí es fundamental que viva un actor, pues como yo entiendo este arte, ¿no? Es un arte que tiene que ver con todo, tiene que ver, o sea, tiene que ver a nivel cultural, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con el crecimiento personal, tiene que ver con la conexión con tu propio cuerpo. O sea, tú ves por la calle, ves personas y tú dices, madre mía, a nivel físico, ¿qué de bloqueos? ¿De dónde viene eso? Pues eso viene de la falta de atención, ¿no? Y un actor eso no se lo puede permitir. Un actor se sube a un escenario y se sube dispuesto a ser poseído y dispuesto a dejar mi cuerpo entero al servicio de. Entonces, para yo poder entender ciertos matices emocionales de los personajes, tengo que saber cuáles son los colores que yo tengo dentro de mí, que yo pueda utilizar, ¿no? No sé si lo he explicado de una forma un poco compleja, ¿no? Pero al final, cuando yo conecto con mi cuerpo y muevo mi cuerpo, estoy, digamos, ¿cómo te lo puedo explicar? Como si tuvieras bloques que te dividen, que te cortan, ¿no? Como cortes, y al quitarte estás quitando como los números estos de las cuchillas del circo, ¿no? Tú estás quitándote eso y estás dejando que fluya y entonces ya encuentras tu mano y eres consciente de ella, ¿no? O de repente aquí eso se desbloquea y ya eres consciente de qué es lo que puedes hacer con el resto de tu cuerpo, y eso es importante. Y no es coger el teatro y ahora el teatro como para crecimiento personal, que sí, que también, pero que en el entrenamiento básico del actor, encontrarme conmigo. Y el trabajo con el subconsciente, que en este tipo de ejercicio, bueno, experiencia, te puedo contar lo más grande y en todas ellas las personas, incluso sin creerlo, conectan con esa parte interna que tú dices, Dios mío, ¿esto qué es? ¿No? Pues Entonces, cuéntanos algo potente que te haya pasado. bueno, pues mira, me pasa siempre con el mismo ejercicio. Es un ejercicio muy, muy sencillo, fundamentado en las técnicas de Chekhov, perdón. Y el ejercicio es tan básico, mira, aprovecho, tengo aquí esto, fíjate, qué curioso. Es tan básico como coger un elemento, ¿vale? Que sea flexible, quiero decir, no un palo rígido, sino una cuerda, ¿vale? Y entonces tú colocas una silla y el personaje
o sea, el actor, perdón, coge el elemento, ¿vale? Se acerca a la silla, se sienta y de espaldas, plan, tira la cuerda. Entonces, esa cuerda que se ha caído por aquí ahora mismo, adoptará diferentes formas. ¿Qué tienes que hacer? Vale, no tienes que hacer nada, no tienes que buscar hacer nada. Simplemente las premisas son, miras el objeto y a partir de ahí te relacionas con él, dejando que se generen imágenes y a través del movimiento te vas relacionando con el objeto, y lo único es que trates de, en tus desplazamientos, salirte de lo ordinario, en el sentido de no, si me tengo que acercar caminando, pues voy a hacer que mi caminada vaya ralentizada en el tiempo, o voy a hacer que primero un pie avance y después el otro vaya más rápido. Y entonces observo el objeto y empiezo a relacionarme con él. Consignas básicas y sencillas. ¿Qué ocurre ahí? Que todo universo interno que tiene el actor sale. Y bueno, desde personas que se han conectado con una agresividad, que cuando terminaban el ejercicio me decían, Susan, no sé qué es lo que me ha pasado. De repente personas que se han conectado con la maternidad, con la rabia, es decir, no se parte de expresar rabia, tristeza, amor, de forma intelectual y después al cuerpo, sino dejar que el cuerpo haga lo que necesita, ¿vale? Y bueno, y ya te digo, pues de conectarse a niveles emocionales, de después tener que hacer acompañamiento un poquito más así desde el plano más terapéutico, ¿no? Desde acogerlo, ayudarle a respirar, porque se conectan. O sea, es alucinante este ejercicio. De hecho, es un melón que se abre que tú como profe tienes que plantearte en un momento preparado para ese melón, porque siempre ocurre. O sea, es... no sé, a mí, conforme avanzaba en poner en práctica este ejercicio, yo decía, madre mía, ¿habrá algún día que no conecte? ¿Habrá algún día que no? Siempre ocurre. Y es como entras en el subconsciente, ¿no? Bueno, eso para el actor es oro. Sí, yo recuerdo en tus clases una vez que hicimos ese ejercicio, y porque yo tuve la fortuna de que Susan me dio una beca para estudiar con ella un año, y Yo conmigo. te has quedado ahí pillada, Susan. Ahí ha vuelto, Sí. ahí ha vuelto. Y recuerdo a un chico, no vamos a decir su nombre, que tenía muy poca experiencia y que de pronto tuvo una conexión con un sentimiento X que se puso a llorar de una forma desconsolada, ¿no? Yo recuerdo verlo, el ejercicio, y sentir que era oro puro lo que estaba pasando, ¿no? Una conexión de una persona con muy poca experiencia, conectando de una forma súper potente con un ejercicio y con sus sentimientos, ¿no? Y de pronto él, que en sí mismo observaba una poca capacidad de expresión en ese sentido, pues, bueno, pues de pronto era un chorro de emociones, ¿no? Ahí disparado. No sé si te acuerdas de lo que te estoy diciendo. Claro. Sí, perfectamente, claro. Tú ahí te das cuenta que al final el trabajo con las imágenes funciona. O te das cuenta que simplemente dejando que sea tu cuerpo el que, o sea, exprese, no desde el conocimiento de una técnica en danza, ni expresar y dejar que tu cuerpo haga. Para eso no hay que ser bailarín, ¿eh? Entonces, cuando simplemente te tiras a la piscina desde ahí, desde no buscando un objetivo hacia ninguna parte, desde el no juicio, es decir, si van a hacer de ti el movimiento, ese movimiento no es un error, es una expresión, es una oportunidad, ¿vale? No, por no haber estudiado 6 años de danza clásica, no vas a poder poner tu cuerpo al servicio de tu creatividad y al servicio de tu expresión. Entonces, como el ejercicio, las consignas son muy básicas, realmente, digamos que la persona entra sin expectativas en el ejercicio, para consigo. Y entonces conectas con esa parte. Y sobre todo te das cuenta que eres capaz de generar imágenes y de poner tus emociones al servicio de, digamos, de una expresión artística. ¿Qué hago con esta rabia? La transformo en movimiento, retuerzo la cuerda, la muerdo, la lanzo. Y entonces estoy dándole un formato artístico a mi emoción.
Y esa es la base de lo que hacemos los actores. Porque no es lo mismo que yo coja ahora, me salga aquí a la calle y me ponga a pegar gritos, ¿vale? No es lo mismo eso, que yo coja mi rabia, me coja mi cuerda, me ponga una música o no me la ponga y deje que mi cuerpo vaya contando como le apetece y se vaya moviendo conforme tiene ganas y me dé cuenta que tengo una espalda, que puedo moverla, que tengo... Y entonces, claro, cuando entramos ahí ocurre ese proceso tan mágico que es, o sea, darme cuenta que yo soy capaz de subirme a un escenario y prestar mis emociones a un personaje porque se lo acabo de prestar a una cuerda. Le acabo de prestar mis emociones a una cuerda. Y al final el ejercicio se convierte en oro, lo que tú dices, y en una belleza estética brutal, ¿no? En cómo los cuerpos, a mí me apasionan los cuerpos en movimiento. Me parece una pasada, porque estás viendo una parte de las personas que normalmente no ves. Tú ves a la gente andando en vertical hacia adelante, o corriendo, pero dándole, a ver, haciendo ese movimiento más fluido, más robótico, más, yo qué sé, más aéreo, más gaseoso, más trabajar con esos conceptos que parece que estamos locos los actores, ¿no? Cuando te dicen, muévete como el gas, muévete como el agua, ahora eres de goma. Pero sí, es un concepto que de repente tú dices, ahora soy de goma, ¿qué puedo hacer si soy de goma? ¿Y si soy de gas? ¿Qué pasaría conmigo si soy de gas? Y cambian las calidades del movimiento, las cadencias, los ritmos, los tiempos. ¿Y dónde estoy trabajando en ese momento? Yo creo que prácticamente es de los pocos trabajos que estás trabajando con, o sea, en el presente absoluto. Eso es la parte más, es que es maravilloso. Eso es maravilloso. Y ese ejercicio es... Tú has dicho que, hombre, para ti yo sé que es muy importante la parte del cuerpo, ¿no? La parte más relacionada con la expresión corporal, pero también sé, y me gustaría que nos contases un poquito, porque, y has dicho antes que hay una parte del teatro que es terapéutica. Yo creo que el teatro es terapéutico, pero no creo que sea exactamente una terapia. Quiero decir, el teatro es teatro, ¿no? Y hacerlo, pues, es terapéutico, ¿de acuerdo? Sin embargo, también sé que tú, en tu formación, buscas una serie de herramientas que tienen que ver, pues, con la educación emocional, que tienen que ver con aspectos psicológicos, como por ejemplo el eneagrama, y que también para ti son una herramienta importante. Bueno, es que, bueno, todo eso es importante por todo lo que hemos hablado antes de que el actor tiene que tener un entrenamiento físico y emocional, ¿no? Y una forma de vida, ¿no? Y después lo que has mencionado, el eneagrama es que es una maravilla, porque el eneagrama, perdón, es un estudio de la personalidad, ¿vale? Que digamos que se divide en 9 números, pero hay 27 personajes del ser, y esos 27, pues hay como 3 vertientes, en fin, es como un estudio muy profundo de la personalidad humana, partiendo desde las heridas de infancia, bueno, es decir, te dan tantos datos acerca de, pues si eres un 1, o eres un 2, o eres un hasta el 9. Son tantos los datos que para generar un personaje eso es maravilloso. Es maravilloso, es más, es que hasta las estructuras físicas vienen detalladas. Eso junto con la caracteriología del Owen. Entonces tú ahí, bueno, pues lo tengo aquí muy escondido. Es que es muy grande. Bueno, si quieres te lo enseño. No sé si enseñártelo. Bueno, es una cosa que he hecho, un panel que he hecho para clase, ¿no? En el que se describen, pues, el 1. ¿Lo quieres ver? Lo enseño. Sí. Lo estoy terminando, ¿eh? Bueno, a ver, no sé si se va a ver. Mira, veis por ahí. Empezamos con el 1, ¿vale? Los puse así a modo creativo, más o menos, no en orden, ¿vale? Entonces, estás aquí, por ejemplo, pues tú dices, venga, mi personaje, por ejemplo, Fren, ¿vale? Mónica, el personaje de Mónica de Fren, es un eneatipo 1, ¿vale? El eneatipo 1, las pasiones son la dominación, la disciplina, es moralista, es controlador, es exigente. La fijación que tiene el personaje es la preocupación excesiva por el orden y lo correcto, por lo que es adecuado, la exigencia de perfección, tiende a corregir. Es decir, si tú te has visto Fren y has visto ese personaje esclavado, es un eneatipo 1. Vale, bueno, este es el chimble, lo voy a poner por aquí. Entonces, digamos que
el eneagrama es una herramienta maravillosa para enfocar y encajar tu personaje, que además es una herramienta que utilizan los guionistas, ¿eh? O sea, guionistas utilizan el eneagrama. Entonces, desde ahí, claro, es maravilloso, incluso ejercicios que tú te quieras plantear de improvisaciones en las que tú digas, vale, pues tú eres un eneatipo 1, pero te estás moviendo por tus ideas locas en vez de por tus ideas sanas, ¿vale? Y tú vas a ser un eneatipo 8 y te vas a estar moviendo por tus ideas sanas. ¿Cómo se relacionarían estos dos personajes con esta situación? Y entonces ahí lo tienes todo. O sea, le estás dando al actor todo. Incluso en un estudio de personajes que tú digas, ¿este personaje qué eneatipo sería? ¿Qué eneatipo sería este personaje? Pues tal, vale, pues ya tengo como más herramientas a las que agarrarme. Y te ayudarían a tu línea emocional, ¿no? ¿Perdón? Que te ayudarían a crear esa línea emocional de la que hablabas al principio. Y a rellenar cosas que a lo mejor en el propio texto pueden no venir, ¿no? Pues ¿qué infancia tuvo ese personaje? Nos lo hemos planteado. ¿Cómo se comporta este personaje cuando está sano, cuando está insano? Pues esas pequeñas cosas de muy atrás que a los actores nos pueden servir, es muy interesante el colocarlo en un subtipo, ¿no? ¿Cómo es? Y desde ahí pues puedes empezar a tener también otras herramientas importantes, ¿no? Digamos en la parte más no tan física, sino como más cómo se comportaría este personaje en cualquier situación que no esté descrita en la obra. Pues digamos que tendrías la herramienta, podrías, qué es lo que nunca diría, qué es lo que nunca haría, ¿no? Eso es importante. Y es una herramienta muy, muy, muy interesante que la voy a poner en práctica dentro de poquito en las clases. A ver si termino ya de diseñar. Uy. Que se me viene encima la panza. Bueno, pues mira, ahora que ha salido el tema de las clases, vamos a parar aquí esta parte de la entrevista y vamos a empezar una segunda parte de la entrevista en la que vamos a hablar un poquito más de la parte de la pedagogía y de la aplicación de ciertas metodologías de enseñanza en el teatro. Me lo estoy pasando estupendamente, estoy disfrutando mucho, Susan. Me pegaría hablando 7 horas de estos temas. Íbamos a hacer el vídeo más largo de YouTube del mundo. Qué bueno. Pero vamos a cortar y continuamos ahora mismo. Y a vosotros, compañía, pues espero que os haya sido de utilidad esta charla, que seguro que sí. Y ahora mismo continuamos. Muchas gracias y mucha mierda.